concepto de peso. Recuerden que el peso es una fuerza gravitatoria que, como lo definimos en física, el término peso se aplica a la fuerza de interacción entre la Tierra y un objeto con el cual interactúe. De tal forma que cuando nosotros medimos nuestro peso, realmente lo que estamos midiendo es la fuerza de la gravedad con que nuestro planeta ejerce sobre nosotros. Y el peso, no necesariamente el cuerpo debe estar en contacto con la superficie de la Tierra, no necesariamente, porque la gravedad es una de las fuerzas que nosotros llamamos de interacción a distancia. Y uno de los ejemplos, como ustedes pueden ver allí, es ese satélite que está orbitando nuestro planeta, como ustedes pueden ver, no hace contacto físico con el planeta, pero a pesar de eso, la atracción gravitatoria está presente. Y es precisamente la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta sobre ese objeto el que lo mantiene en ese movimiento. Entonces, que quede claro que, como veíamos igual en la última clase, de que las fuerzas, no necesariamente los cuerpos deben estar en contacto físico, es decir, topándose, sino que también puede ser por interacción a distancia. Las clásicas, las que están dentro de nuestro universo, es decir, lo que nosotros percibimos, está la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. Ustedes recordarán, hay dos más, que la interacción débil y la fuerza nuclear, que nosotros físicamente, externamente no las experimentamos porque ellas están en un dominio de distancia muy, muy pequeño. Básicamente, dentro del universo, del núcleo de los átomos, aproximadamente 10 a la menos 15 metros. Con esta pregunta quiero aclarar un concepto indirectamente, un error que se asocia de forma muy generalizada de parte de los estudiantes. Aun cuando yo no he explicado todavía la tercera ley de Newton, yo estoy suponiendo que ustedes traen del bachillerato algunos conceptos básicos de física. Tenemos un libro, como dice el ejemplo, que pesa 4.9 newtons y reposa sobre una superficie, una mesa, un escritorio. Y nos preguntan cuál es la fuerza de reacción al peso de 4.9 newtons del libro. Sí me gustaría, por favor, que lo analicen y me digan cuál sería su respuesta. Es clave para la explicación que voy a dar posteriormente. Fíjense que todo lo que hemos visto desde que iniciamos el capítulo de las leyes de Newton, en teoría ese material nosotros suponemos que ustedes lo deberían conocer. Así es, ¿verdad? Como haciendo un repaso. La respuesta correcta es la D. Sorprende, ¿verdad? Claro. A mí particularmente no me sorprende, porque esta misma pregunta, nosotros tenemos no convenio, pero sí un entendimiento con el Ministerio, y la Politécnica, Instituto de Física particularmente, damos seminarios de forma continua a profesores de colegios particulares, nacionales y todo ello. Y estas mismas preguntas que yo les hago a ustedes ahora de repaso, se las hago también a los profesores. Por eso cuando los chicos responden a las preguntas que yo hago, a mí no me sorprende que marquen o digan o no den con la respuesta correcta, porque aunque ustedes no lo crean, sus profesores también marcan esa. Es decir, lo que ustedes traen, ustedes son fruto de los conceptos erróneos de algunos profesores de bachillerato. Ustedes que un estudiante se me acercó aquí enfrente, ¿no se fijaron? Y se hizo una pregunta muy interesante, y a él lo habían enseñado así, y había investigado. Bueno, indirectamente pensaba que a lo mejor su profesor está equivocado. Yo me puedo equivocar, seguro. Lo que yo nunca hago es que cuando yo no sé algo, yo simplemente digo, no sé. ¿Qué es lo que los estudiantes piensan? Porque así les enseñan. Que la normal es la reacción del peso. ¿O no es verdad? Así es, ¿verdad? Claro. ¿Y saben por qué razón? Porque cuando se tiene un objeto en esta posición horizontal y este objeto está en equilibrio,
Resulta que la fuerza resultante debe ser 0. En consecuencia, si la fuerza resultante debe ser 0, numéricamente la normal debe ser igual al peso. Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si este libro estuviera acelerado hacia arriba? Entonces la fuerza resultante ya no es 0. Entonces la fuerza normal no es igual al peso. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando nosotros hablamos de acción y reacción, estamos hablando de interacción entre dos objetos. Ustedes me preguntarán en este momento, ¿y por qué trata acción-reacción si recién usted acaba de explicar el concepto de peso? Es porque el peso es la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los objetos. Entonces, si el peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre este libro, entonces es la interacción entre la Tierra y el libro. Y como las fuerzas vienen en pares, la Tierra atrae al libro. ¿Qué debe hacer el libro sobre la Tierra? Atraerlo también. Entonces, si yo le llamo la acción a la fuerza con que la Tierra atrae el libro, que es su peso, ¿cuál debería ser su reacción? La del libro sobre la Tierra. Claro que nunca nadie ha visto poner un libro y que la Tierra se le vaya a pegar al libro. No. Suena ridículo. ¿Pero por qué no? Porque la masa de la Tierra es infinitamente grande. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Que se acelere quién? El libro y no el planeta. En resumen, la reacción del peso, la reacción como fuerza, cuando la Tierra ejerce sobre cualquier objeto, la reacción del peso de la fuerza gravitatoria siempre será la fuerza que ese objeto responde sobre el planeta. Bien. Como estamos haciendo un pequeño repaso de todas las fuerzas, de acuerdo, que nosotros mayoritariamente nos vamos a encontrar en un curso clásico de física, esta es otra de las fuerzas que nosotros vamos a analizar. Ahorita solamente se la voy a enunciar, más adelante vamos a hablar en mayor detalle con respecto a ella, ya que esa sí es parte del programa. En muchos casos el rozamiento es perjudicial. Alguien que me dé un ejemplo donde el rozamiento es perjudicial. Uno solo. Donde queramos evitar el rozamiento. Deme un ejemplo. ¿Perdón? ¿Perdón? En los pistones de un motor, perfecto. Increíble, excelente ejemplo. Las máquinas, todo lo que es máquinas, motores, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque la fricción, ¿qué genera? ¿Qué genera? Desgaste. ¿Y eso qué genera por efecto de fricción? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Calor, perfecto. Entonces, todas las máquinas donde hay fricción, se pierde energía, hay calor y por lo tanto hay que hacer ¿qué cosa? Hay que enfriar. Porque si no, se sobrecalientan y se funden, perjudicial. Entonces los ingenieros mecánicos tratan de diseñar distintos tipos de lubricantes para disminuir la fricción. Muy bien. Pero asimismo, si no fuese por la fricción, hay dispositivos que se diseñan precisamente para que haya mayor coeficiente de fricción. Un ejemplo, las llantas de un vehículo. A tal punto que los vigilantes cuando ven a los buses con las llantas lisas, ¿qué le hacen? Se los llevan al canchón para que les pongan llantas nuevas. Ustedes han de haber visto alguna vez cuando se compran calzado de suela nuevo y quieren caminar en un cemento que esté, o un piso que esté pulido. ¿Pueden caminar? Es bien difícil caminar. Entonces ahí necesitamos nosotros la fricción. Interesante, aunque parezca erróneo. Y es que la fuerza de rozamiento siempre actúa contrario al movimiento. Alguna vez un estudiante me preguntaba, en esta misma lámina me decía,
yo creo que ahí esa lámina está equivocada, la flechita, la fricción. Pregunto, ¿por qué? Porque si usted dice que la fricción siempre va contraria al movimiento, ¿cómo puede que en este caso esa persona que está caminando hacia dónde? Hacia la derecha, la fuerza de fricción sea hacia dónde? Hacia la derecha también. Entonces hay un error. Si usted fuera un profesor de física, un estudiante de física que ya ha aprobado los 3 cursos de física del SPOL, ¿qué le respondería a ese estudiante? En el sentido de que ese diagrama sí está correcto. Perfecto, madrecita. Es el movimiento del pie, porque es el pie el que está haciendo contacto con el piso. Y uno para caminar, ¿hacia dónde se impulsa? Hacia adelante, con el pie hacia dónde? Hacia atrás. Y la fricción va en esa dirección. Lo que significa que todos los objetos que impulsan o que aceleran, la fricción debe estar en esa dirección. Por ejemplo, un vehículo con tracción delantera, es decir, el motor con su torque y su fuerza va hacia los neumáticos delanteros. Cuando los neumáticos dan vuelta, la fricción ¿hacia dónde debe estar apuntando sobre el neumático? ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Porque si no apunta hacia adelante, ¿qué pasa con el vehículo? No se acelera. ¿Y qué pasa sobre los neumáticos que no tienen tracción? La fricción es ¿hacia dónde? Es hacia atrás. Y por eso esos neumáticos que no tienen tracción, la fricción es ¿para qué? Para que den vuelta nada más. Interesante, ¿verdad? Diagramas clásicos de la fuerza de fricción. Aquí no existe movimiento relativo. Aquí puede ocurrir que ese bloque se esté deslizando o también puede estar en equilibrio. Y aquí un bloque apoyado sobre una pared vertical. Es decir, la fricción siempre oponiéndose hacia donde el objeto se desplaza o intenta desplazarse. Y digo intenta desplazarse porque la fricción no solamente está presente si los cuerpos están en movimiento relativo. Un cuerpo puede estar en reposo. Un cuerpo puede estar en reposo, ¿no es cierto? Y puede haber fricción. Que es como por ejemplo el caso que está aquí. Pero no siempre que un objeto esté en reposo hay fricción, como por ejemplo el de acá. ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántas? 3. Nuevamente, discúlpeme que no he traído los clickers. ¿Quién se va por la A? Por la A. Una fuerza, una persona. Por la B, ni uno. Por la C. Vamos, levanten la mano sin pena. Yo quiero tener una idea más o menos de cómo están en los conceptos. ¿De acuerdo? Ustedes me ayudan a mí cuando levantan la mano. Perfecto. Gracias. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre ese bloque? Sobre este bloque están actuando 2 fuerzas. Así es, ¿verdad? Se sorprenden, ¿no es cierto? No, pero igual están aquí para aprender física. Escuchen, observen. Primero respondan esto. ¿Ese bloque está en equilibrio? Sí. Fuerza neta. 0. Primero, esa fuerza es con que la Tierra lo jala. Mi pregunta es, si esa es la fuerza con que la Tierra lo atrae, y ese bloque está en equilibrio, ¿cómo debe ser la fuerza que lo debe estar equilibrando? ¿Igual en qué? ¿Igual en qué? En magnitud, ¿apuntando cómo? Apuntando hacia arriba. 2 fuerzas. ¿Dónde está la tercera? Interesante, ¿o no es verdad? Así es. Miren lo que hacemos los físicos. Miren lo que hacemos los físicos. Como la fricción, escúcheme, como la fuerza de fricción se relaciona de forma directa con la fuerza normal de contacto con una superficie, hacemos esto, atención, esa fuerza que usted ve aquí, le hacemos lo siguiente.
la descomponemos en una componente perpendicular al plano, llamado como normal, y otra componente paralela al plano, que es ¿qué cosa? La fricción. Entonces, esta fuerza que está aquí, la reemplazamos por estas dos. Váyase, mijita, ahí está, y eso es lo que ustedes creen que son tres. Entonces, cuando aparece el concepto de fricción, ¿no es cierto? Se dice, la fuerza de fricción es igual a ¿qué cosa? A un coeficiente de rozamiento multiplicado ¿por qué? Por la normal. Ahí entra entonces esta belleza que está aquí. Pero solo por eso es que se descompone. Bien, para recordar entonces, estas son las fuerzas de interacción a distancia. Les repito, no todos los cuerpos que interactúan a través de fuerzas, por ejemplo, fricción, la tensión de una cuerda, fuerza de contactos, los cuerpos están físicamente topándose. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver también, son fuerzas de interacción a distancia, es una fuerza electromagnética, fuerza gravitatoria, y no están físicamente en contacto. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Las fuerzas, para que hayan interacciones, no necesariamente los cuerpos deben estar topándose o haciendo contacto físico entre ellos. En física normalmente se utiliza cuando se analiza un sistema a través del cual uno está interesado en determinar, por ejemplo, el valor de una fuerza que actúa sobre un objeto, la aceleración de un objeto, la posición de un objeto, y nosotros aplicamos lo que se llama la segunda ley de Newton, que la veremos en un momento. Es necesario determinar, escúcheme, la fuerza resultante que actúa sobre un objeto. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que determinar la fuerza neta que actúa sobre un objeto? ¿Por qué resulta que la aceleración que ese cuerpo va a experimentar depende de dos parámetros? ¿Cuánta inercia tiene, o sea, su masa, y la fuerza neta que actúa sobre él? Por lo tanto, es de extrema importancia, cuando usted va a analizar un sistema o un objeto, saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Y eso es lo que comúnmente se llama diagrama del cuerpo libre. Y nada más que para introducir, ya veremos más ejemplos adelante, es el caso de un bloque que se está deslizando sobre una mesa rugosa. ¿En qué consiste? Consiste en aislar este objeto, haciendo el diagrama del cuerpo libre, y ubicamos, recuerden, solo las fuerzas que actúan directamente en él. No más. Lo que me refiero, que ese cuerpo puede estar conectado a través de una cuerda a otro objeto. No, el otro objeto déjelo libre. En este caso solamente la cuerda estará actuando sobre él, a más de la gravitación u otra fuerza adicional. Esta sería entonces la fuerza que está ejerciendo la superficie sobre la cual está apoyado. Esta sería la fuerza que ejerce la gravedad, la fuerza que estamos ejerciendo para moverlo y la fuerza que ejerce la superficie sobre él, comúnmente llamado la fricción. Solo como una introducción nada más de lo que es el diagrama del cuerpo libre. Es un problema real. Interesante, ¿verdad? Así es. Vamos a suponer que yo le pregunto, hágame el diagrama del cuerpo libre sobre esa señorita, sobre esa atleta. ¿Qué fuerzas ubicaría? Vamos, comenten entre ustedes, les doy un minuto.